video abordaremos el tema de propiedades químicas del suelo, realizado por los estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental de la Universidad Andina del Cusco, en el curso de Manejo y Conservación de Suelos, a cargo del ingeniero Teodoro Warwa Chipani, presentado por los alumnos Molina Escalante Gary, López Chávez Julia, Rodríguez Coaquira Lucero, Zawara Pozo Eliana, Santos Rojas Brian. El conocimiento de las propiedades químicas de un suelo asume una gran importancia, debido a que la determinación de estas nos indicará la existencia de algunos problemas, ya sean a corto o largo plazo. Muestran la fertilidad de un suelo y la disponibilidad de sus nutrientes. Además, nos brindan una idea acerca de los diferentes compuestos o iones que podemos encontrar en el suelo. Las propiedades químicas del suelo corresponden fundamentalmente a los contenidos de diferentes sustancias importantes, como micro y macronutrientes para las plantas o por dotar al suelo de diferentes características. Son aquellas que nos permiten reconocer ciertas cualidades del suelo cuando se provocan cambios químicos o reacciones que puedan alterar la composición y acción de los mismos. Las principales son la materia orgánica, la fertilidad y la acidez-alcalinidad. La materia orgánica son los residuos de plantas y animales descompuestos. Da al suelo algunos alimentos que las plantas necesitan para su crecimiento y su producción. Mejora las condiciones del suelo para un buen desarrollo de los cultivos. De la materia orgánica depende la buena constitución de los suelos. Un suelo de consistencia demasiado suelta, que puede ser un suelo arenoso, se puede mejorar haciendo la aplicación de materia orgánica, en este caso compost. Asimismo, un suelo demasiado pesado, que vendría a ser un suelo arcilloso, se mejora haciéndolo más suave y liviano mediante la aplicación de materia orgánica. Los efectos de la materia orgánica. Le da la granulación a la tierra, haciéndola más porosa, impermeable y fácil de trabajar. Hace que los suelos de color claro se vuelvan más oscuras y por lo tanto absorban una mayor cantidad de radiación solar. Defiende los suelos contra la erosión porque evita la dispersión de las partículas minerales, tales como el limo, arcilla y arena. Mejora la aireación o circulación del aire en el suelo. Por eso un suelo orgánico se llama un suelo vivo. Y por último, ayuda al suelo a almacenar alimentos para las plantas. Fertilidad. La fertilidad del suelo es la capacidad que tiene un terreno para sustentar el crecimiento de las plantas y así optimizar el rendimiento de los cultivos. Ello puede potenciarse por medio de fertilizantes, ya sean orgánicos e inorgánicos, que nutran el suelo. Tenemos diferentes elementos. Nitrógeno. Ayuda al crecimiento de las plantas. Da el follaje verde. Fósforo. Ayuda al buen crecimiento de las plantas. Forma raíces fuertes y abundantes. Potasio. Ayuda a la formación de tallos fuertes y abundantes. Protege a la planta de diferentes enfermedades. Calcio. Ayuda a la planta en su formación de tallos fuertes y vigorosos. Protege a las plantas de diferentes enfermedades. Magnesio. Ayuda a la formación de aceites y grasas. Este elemento es muy importante para la clorofila porque está compuesto por azúcares. Un suelo fértil es aquel que contiene elementos nutritivos que la planta necesita para brindar alimento. Esto se adquiere enriqueciéndolo mediante materia orgánica. Un suelo pobre o carente de materia orgánica es un suelo estéril, por lo tanto improductivo. Acidez y alcalinidad. En general, las sustancias pueden ser ácidas, alcalinas o neutras. Durante el proceso de humificación, o sea, putrefacción de la materia orgánica, puede convertirse en humus. Intervienen las bacterias y los hongos, cuyo trabajo van elaborando sustancias ácidas. Pero para contrarrestar su acidez, los agricultores aplican cal, que al tener contacto con el agua, forman sustancias alcalinas. En general, los suelos ácidos son menos productivos por su acidez, que se puede corregir mediante el encalamiento. Salinidad del suelo. La salinidad natural del suelo es un fenómeno asociado a condiciones climáticas, de aridez y a la presencia de materiales originarios, ricos en sales.
No obstante, existe una salinidad adquirida por el riesgo prolongado de agua de elevado contenido salino. En suelos de baja permeabilidad o bajo clima, secos, subhúmedos y más secos. La salinidad no siempre tiene que ser asociado hacia el pH alcalino, sino que cuando se alcanzan valores muy ácidos se produce la solubilidad de ácidos lumínicos y esto causa que el suelo se deteriore. Por ello, cuando el pH de 3.5 se considera suelos salinos, pero su conductividad superior a 8 dimensiones por metro es un caso de alcalinidad. La recuperación de los suelos salinos pueden efectuarse por un lavado del mismo por inundaciones de aguas libres de sales, siempre que exista calcio suficiente en la solución para mantener floculadas las arcillas y que permitan la permeabilidad aceptable. Ahora veremos un cuadro de la salinidad del suelo. Suelos normales y su conductividad es de menor a 2 dimensiones por metro. Suelos salinos mayor a 2 dimensiones por metro. Salinidad ligera de 2 a 4 dimensiones por metro. Salinidad mediana de 4 a 8 dimensiones por metro. Salinidad fuerte de 8 a 16 dimensiones por metro. Y salinidad extrema mayores a 16 dimensiones por metro. El pH es un parámetro que permite conocer tanto la acidez como la alcalinidad de la solución de un suelo. Dicho que la solución del suelo es donde las raíces de las plantas toman sus nutrientes necesarios para el crecimiento y desarrollo. La escala de medición del pH está entre el valor de 0 a 0 a 14. También es un indicador de múltiples propiedades químicas, físicas y biológicas del suelo que influyen fuertemente sobre la disponibilidad de los nutrientes esenciales para las plantas. Disponibilidad de nutrientes. La presencia de iones de aluminio, hidrógeno e hidroxilo son determinantes en la solubilidad de nutrientes en el suelo, como son fosfatos, sulfatos, hierro, manganeso, cobre, zinc. Sin embargo, también pueden ser los indicadores de la escasez de las formas disponibles de calcio, magnesio, potasio, sodio, con el mismo suelo. Dentro de las características químicas del suelo, el pH determina la acidez o la alcalinidad en el suelo y tiene una gran influencia en muchas de las propiedades físicas, químicas y biológicas. Factores que afectan el pH del suelo. El pH del suelo es influenciado por los mismos materiales parentales que forman el suelo. Los suelos desarrollados de rocas básicas generalmente tienden a mayores pHs de valores altos que estos se forman en rocas ácidas. La lluvia ácida también afecta el pH del suelo. Determinación del pH en el suelo. Método potenciómetrico. Este método se basa en el hecho de que entre dos soluciones con distintos cation hidrógeno se establece una diferencia de potencial. Esta diferencia de potencial determina en cuanto las dos soluciones se ponen en contacto, se produzca un flujo de cation hidrógeno, o en otras palabras se convierta en una corriente eléctrica. En la práctica, la medida del pH es relativa, ya que no se determina directamente la concentración del ion hidrógeno, sino que también se compara el pH de una manera con la que una disolución del pH sea conocido. Método colorimétrico. Estos indicadores lo que hacen es cambiar el color según el pH de la tierra que colocamos en un medio líquido y según el color que haya adquirido. Nos dirá de manera bastante fiable el número de pH que tiene el sustrato. Para llevar a cabo este método es necesario un vaso de agua destilada. Una vez lo tengamos, se agrega un poco de tierra que queremos aprobar. Lo removemos y luego de un rato introduce el papel tornasol en el agua durante algunos segundos, según el color que tome. Será el pH el que tenga el sustrato. Determinación del pH del suelo. En los suelos ácidos es la baja disponibilidad de iones fosfato. En un suelo andosoles tienen una elevada fijación de fósforos, además sus altos niveles de aluminio. En los suelos alcalinos, los problemas en tipo físico, particularmente en suelos de textura fina, y los suelos calcáceos, con problemas de disponibilidad nutrimental. Conductividad eléctrica. Su medida da idea de la cantidad de sales solubles que contiene un suelo. A mayor conductividad, mayor salinidad. La lectura de conductividad eléctrica depende de la temperatura a la que se realice, la determinación, y por ello los resultados analíticos deben referirse a la temperatura estándar de 25 grados centígrados. La conductividad eléctrica mide la capacidad del suelo para conducir corriente eléctrica al aprovechar las propiedades de las sales
en la conducción de esta. Por lo tanto, la conductividad eléctrica mide la concentración de sales solubles presentes en una solución de suelo. Las medidas utilizadas son las decisiones por metros. Su valor viene determinado por la presencia de iones y su movilidad en una solución. La conductividad aumentará en la medida en que el suelo contenga, primero, mayor contenido de humedad. Los suelos con mayor porosidad o menor densidad aparente tendrán mayor capacidad de almacenamiento de agua, pudiendo alcanzar los valores más altos de conductividad eléctrica. Otros serían el mayor contenido de sales disueltas, a mayor salinidad y capacidad de intercambio catiónico. Y la textura fina, que al tener mayor capacidad de almacenamiento de agua y mayor capacidad de intercambio catiónico, las arcillas poseen mayor valores de conductividad. Características químicas del suelo. Como una de las principales características tenemos la capacidad de intercambio catiónico. Esta característica o propiedad química del suelo se refiere a la cantidad total de cargas negativas que están disponibles sobre la superficie de partículas del suelo, ¿no? También se puede definir como el número total de cationes intercambiables que en un suelo pueden ser capaces de retener cantidades de carga negativa o también conocer la capacidad de dicho suelo, ¿no? Y cabe resaltar que la mayor influencia sobre cargas catiónicas viene a ser los suelos arcillosos y la materia orgánica en sí. Por otro lado, los aniones del suelo tienen un comportamiento muy distinto a los cationes. Por ejemplo, el fosfato es retenido fuertemente debido a una formación de compuestos insolubles y el sulfato es retenido débilmente, ¿no? Y entre otros, el nitrato y el cloruro son retenidos en el suelo y se mueven libremente en el suelo. Otra característica del suelo sería el pH, ¿no? El pH es una propiedad física también química. Es también una de las importantes características del suelo, ya que él depende de la disponibilidad de nutrientes para las plantas y así va a determinar su solubilidad y la actividad de varios microorganismos presentes en el suelo, ¿no? Las cuales van a tener como función mineralizar la materia orgánica y también determinar la concentración o cantidad de iones tóxicos. Importancia del pH en las plantas, ¿no? El pH es de mucha importancia. Por ejemplo, el pH ejerce una gran influencia en la asimilación de elementos nutritivos. Y también es un intervalo comprendido entre 6 y 7. Es lo más adecuado, ¿no? Para asimilar nutrientes por parte de las plantas. También los microorganismos del suelo se proliferan con valores de pH medios y altos. Su actividad va a ser principalmente reducir el pH inferior a 5,5. Cada especie vegetal tiene un intervalo de pH idóneo y otras características. Cabe resaltar que las otras características del suelo juegan un papel muy importante en la salud de la planta. eh, Jardines, cultivos y entre otros, ¿no? Y estos van a depender del tipo de suelo en los que se van a encontrar, ¿no? Y se van a desarrollar. Por ejemplo, los suelos alcalinos se caracterizan por tener una acumulación de sales solubles y carbonatos, las cuales se encuentran comúnmente en las zonas ricas de piedras calizas, se podría decir. Y los suelos ácidos se caracterizan por tener gran presencia de hidrógeno libre e iones de aluminio, pero lo cual puede ser causado por la lluvia ácida y y la aplicación de fertilizantes, ¿no? La mayor parte de estos suelos tiene un pH de intervalo entre los 4,8 a 8, dependiendo de la naturaleza geológica o disposición del tipo de suelo correspondiente a dicha zona estudiada, ¿no? Los elementos químicos del suelo pueden estar contenidos en tres fases: la fase líquida, sólida y gaseosa. Dentro de la líquida, el suelo está constituido por agua y las soluciones del suelo. El agua procedente de la atmósfera puede ser en forma de lluvia, granizo, humedad atmosférica o nieve.
Generalmente se encuentran en los poros de los suelos de tamaños grandes y medianos. Si los poros son demasiado pequeños, no pueden ser absorbidos por las raíces, y si los poros son demasiado grandes, tampoco, porque se escurren para formar parte del agua de los acuíferos subterráneos. En la fase sólida se divide en orgánico y inorgánico. Dentro del orgánico son los fragmentos de rocas y materiales productos de la meteorización, que son gravas, limos y arcillas. Las arcillas forman agregados con el humus, muy importante para la fertilidad del suelo al retener las sales minerales. En la orgánica está compuesto por materia orgánica procedente de los restos de seres vivos. La materia orgánica tiene más agua y favorece a la aeración del suelo en la aglutinación, partículas minerales, haciéndolas más porosas y aumentando la fertilidad del suelo. Fase gaseosa. El aire que ocupan los poros de tamaños grandes, su composición es similar a la de la atmósfera, pero con mayor proporción en el oxígeno, con un 20%, y menor proporción en CO2, que es del 0.5 a 1%. Debido a la gran actividad biológica que se desarrolla en el suelo, la cantidad de CO2 puede llegar a aumentar debido a la profundidad y a la existencia de materia orgánica, como también en condiciones óptimas de temperatura y humedad. En conclusión, podemos decir que el conocimiento de las propiedades químicas del suelo hace una gran importancia, debido a que la determinación de estas nos indica la existencia de algunos problemas, ya sea a corto o a largo plazo. Muestra la fertilidad del suelo y la disposición de los nutrientes en este.